Hola, buenos días a todos y todas. Estoy hoy aquí para presentaros un artículo del último número de nuestra revista, el primer número del año 2025. Un interesante artículo realizado por colegas españoles de Madrid, pero que también han contado con colaboración de otros colegas de otras comunidades autónomas, y que es un tema muy interesante sobre el retraso en el acceso al primer tratamiento para la adicción en usuarios de opiáceos. Como siempre, podéis descargaros este artículo y cualquier otro en español y o en inglés en la página web de nuestra revista de forma gratuita. Bien, en principio hay dos aspectos a tener en cuenta importantes en este artículo. Por un lado, que el retraso en el acceso al tratamiento es un factor pronóstico importante modificable, y por otro lado, la idea o concepto en nuestro país de que la red de atención para los pacientes que tienen un problema de adicción a los opiáceos, especialmente a la heroína, está muy instaurada, es de fácil acceso y por lo tanto no debería haber en principio un gran retraso en el inicio de ese tratamiento. Bueno, el estudio, aquí tenéis las características principales. Es un estudio transversal de todos los usuarios que demandaron por primera vez tratamiento por adicción a los opiáceos en cualquiera de los centros públicos de atención a las adicciones de la Comunidad de Madrid en los años 2017, 2018 y 2019. Como veis, hay 4.040 pacientes que demandaron tratamiento. De estos, 3.325 cumplían el criterio diagnóstico, pero solo 393 declaran que fuera su primer tratamiento. Esto es un aspecto también interesante y significativo y que vemos en otros estudios, y es que, como podéis ver, la mayor parte de los pacientes que solicitaban un inicio de tratamiento ya habían estado a tratamiento previamente. Y de estos 393, en 366 se tenía el registro de la variable principal, ¿no?, que es el tiempo de retraso o de acceso al tratamiento. En esta variable pues se va a utilizar para análisis estadístico los 5 años de retraso como el punto clave o variable categórica principal. Aparte se recogerán variables sociodemográficas y relacionadas con el consumo de sustancias y clínicas. Bueno, en la tabla 1 tenéis las características sociodemográficas y los años desde el inicio, ¿no?, en relación con los años desde el inicio del consumo de opiáceos, ¿no?, hasta el tratamiento, con esa separación a los 5 años, ¿no? Bueno, son muchos o bastantes los datos. Insistir en que en el grupo de más de 5 años, ¿no?, y que por lo tanto sería un factor pronóstico peor porque se ha retrasado el inicio del tratamiento, hay un mayor porcentaje de hombres de más edad, lo cual tiene sentido, y sobre todo lo que se observa es una situación social, laboral y familiar de una mayor degradación o de un mayor deterioro. En cuanto al consumo de sustancias, ¿no?, variables relacionadas con el consumo de sustancias, de nuevo en función, ¿no?, de esa diferencia en los 5 años de retraso en el inicio del tratamiento, menos de 5 años, pues se ve que el grupo, ¿no?, de que accedían al tratamiento tras más de 5 años de iniciado el consumo, había un mayor consumo de heroína, un consumo más diario, más por vía parenteral y con un mayor consumo de otras sustancias, indicando una mayor gravedad en conjunto. Y lo mismo sucedía con variables que tienen que ver con la situación sanitaria. Una mayor presencia o positividad al VIH, también a la hepatitis C y también a las enfermedades de transmisión sexual. Todos estos análisis que hemos visto en las tablas 1, 2 y 3 pues son un análisis univariante. Al realizar un análisis multivariante para ver cuáles son las variables que se relacionan más con ese retraso, ¿no?, más de 5 años en el inicio del tratamiento, desde el inicio del consumo, vemos que la edad, la presencia del virus C, un lugar de primer consumo, estar en una situación de vivir en una institución en la calle, tener menos estudios académicos y también una peor situación laboral, contribuían a esto. Bien,
parece que entonces, a pesar, ¿no?, de esa disponibilidad y de que los centros de asistencia para estos pacientes son accesibles, existen todavía variables en marcha que están retrasando el inicio del tratamiento de forma importante, y tened en cuenta que aquí estamos hablando que se están considerando 5 años, ¿no? No estamos hablando de aquellos pacientes que han tardado menos de un año, o más de un año, o más de 2 o más de 3. Hablamos de más de 5 años en la demora del inicio del tratamiento, que es un periodo muy prolongado, ¿no? Y que parece relacionarse o seguir relacionándose con un tema fundamental en la adicción a los opiáceos, que es el estigma y la necesidad de luchar, ¿no?, contra el estigma. Y aquí recordaros pues el trabajo que ha realizado Soci Droga Alcohol a este respecto, que ha sido una labor continuada y muy importante durante estos años. Bien, por lo tanto, los autores concluyen que los presentes resultados señalan cuáles son los factores, sobre todo en el análisis multivariante, ¿no?, más potente, que se asocian a ese retraso en acudir al tratamiento, y que parecen tener como elemento común una situación de marginación o degradación social, muy posiblemente relacionada con un cierto estilo de consumo de heroína de larga evolución. Además, permite identificar que estos pacientes, ¿no?, con un mayor deterioro social, laboral y familiar son un grupo de riesgo importante, en el que habría que intervenir, y así lo sugieren los autores, ¿no? Por lo tanto, vemos que sigue habiendo una problemática importante en el acceso al tratamiento para estos pacientes, un tratamiento que además sabemos que es eficaz y que les ayuda a estabilizarse, y hay que hacer hincapié en esto e insistir en mejorar esas vías de acceso y sobre todo luchar contra el estigma asociado a esta enfermedad. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención, y recordaros nuevamente que podéis descargaros este y cualquier otro artículo en la página web de nuestra revista de forma gratuita. Buenos días a todos y todas.